Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, Escritura, Libros y Cultura Pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de libros, te voy a recomendar Los cuentos reunidos de Amparo Dávila. Ella fue una autora mexicana experta en el terror psicológico. Si quieres saber un poco más de ella y de sus cuentos, quédate conmigo unos minutos. Amparo Dávila nació en Pino, Zacatecas, en 1928 y muere en la Ciudad de México en 2020. Escribió poesía y narrativa. En 1977 gana el premio Javier Villaurrutia, que es uno de los premios más importantes en México, por su libro de cuentos Árboles Petrificados. Es una autora que escribió poco. En este volumen vamos a encontrar los 4 libros de cuentos que escribió y otro volumen que ahorita se los enseño, que publicó también el Fondo de Cultura Económica, que reúne su poesía, también es muy breve. Durante varias décadas la obra de Amparo Dávila no circuló demasiado, no se volvieron a reimprimir sus libros. Fue hasta el principio del milenio en el que empezó a recibir ya homenajes, se empezaron a reimprimir otra vez sus libros y empezó a ganar también lectores y muchísima atención crítica. Actualmente digamos que su obra goza de muy buena salud porque tiene lectores y lectoras y además también proyectos muy contemporáneos de revisión también académica de su obra. Amparo Dávila y a su obra se le suele relacionar o identificar con la generación de medio siglo, la generación de escritores y escritoras de medio siglo, que se les llamó así porque empezaron a publicar en la década de 1950, aproximadamente del siglo XX, aunque también se les llama la generación de Casa del Lago, porque en este sitio, la Casa del Lago en la Ciudad de México, fue un punto de encuentro, de difusión también de su propio trabajo, y también se les llama como la generación de la Revista Mexicana de Literatura, ya que todos publicaron en esa revista, en varios momentos hicieron cargo de la dirección y pues desde ese foco, digamos, también pudieron entablar relación con otras literaturas como la europea o la estadounidense y con otros intelectuales o artistas también de la Ciudad de México. La lista que se incluye de autores y autoras siempre es variable. Se suele mencionar con mucha recurrencia como miembros de esta generación a Salvador Elizondo, a Juan García Ponce, a Inés Arredondo, a Rosario Castellanos, a Josefina Vicens, a Luisa Josefina Hernández, a Juan Vicente Melo, a Francisco Tario, a Emilio Carballido, a Sergio Pitol. De repente también meten a José Emilio Pacheco, algunas veces como precursores a Juan Rulfo, a Agustín Yáñez y a Carlos Fuentes, y también de repente incluyen a Elena Garro entre esta nómina. Entonces, bueno, es una nómina, digamos, como variable. Dos aspectos que definen un poco el sentido y la obra de esta generación es su influencia de la literatura europea y estadounidense, que como les decía van a estar ellos publicando y leyendo en la Revista Mexicana de Literatura y que van, digamos, como a adoptar a su propio trabajo. Entonces vamos a observar muchas de las técnicas vanguardistas que en ese momento se estaban desarrollando tanto en Europa como en Estados Unidos. Y el otro punto que tiene que ver un poco con esto es que esta generación se va a ver enmarcada en una discusión que se le llamó la discusión de nacionalismo contra universalismo, en el que se les acusaba a ellos de no responder a no retratar la realidad mexicana y se les acusaba de cosmopolitas, ¿no? Recordemos que después de la Revolución Mexicana, la cultura oficial, artística oficial de México, pues fue justamente el nacionalismo y el realismo. Una escuela, la escuela de los muralistas, la escuela pictórica de los muralistas es un buen ejemplo de esto, pero ya para la década de los 50 tanto ese discurso ideológico como la práctica artística está prácticamente agotada, ya viene toda una nueva generación de pintores y de artistas que justamente están cuestionando ya este modo de hacer las cosas y los escritores y escritoras de esta generación van a ser en cierto sentido parte de estos representantes que van a tratar de ubicar su trabajo no en un contexto nacional, sino en un contexto más de universalidad. Yo les recomiendo 3 artículos, bueno, 3 entradas académicas. Uno es un artículo del doctor Armando Pereira,
en donde hace un contexto, una revisión del contexto histórico y político de México, y en donde se enfoca particularmente en el desarrollo industrial que está apareciendo en esa época y en la aparición de las urbes y de la clase media, que van a ser un poco los temas de estos escritores. Les voy a recomendar también otro artículo de Yanina Reyes y Óscar Pérez. Es un artículo muy reciente en donde nos hacen el recuento de un proyecto también muy reciente de investigación contemporánea de la obra de las autoras particulares de esta generación de medio siglo. Y por último, quisiera recomendarles el trabajo extensísimo que ha hecho el taller de crítica e investigación Diana Morán, que por lo menos desde 1984 vienen trabajando. Es un grupo de académicas y de investigadoras de varias universidades que se dedican a estudiar la obra de autoras mexicanas y que han dedicado gran parte de su trabajo a estudiar a estas autoras de esta generación. Entonces, en la parte de comentarios les voy a dejar ligas para estos documentos. Y bueno, para hablarles muy brevemente de algunos rasgos de su narrativa, voy a hacer referencia a esta idea de Jorge Luis Borges de que el cuento cuenta siempre dos historias, y que Ricardo Piglia y después Lauro Zavala han trabajado y que yo mismo he puesto en algunos videos. Les voy a dejar aquí el link, sobre todo al link del video de Cuento Moderno. La idea es la siguiente. Nos decía Borges y estos otros autores que el cuento siempre cuenta dos historias. En el cuento clásico, la historia 1 es la historia que vamos a poder leer, que va por encima, digamos, y la historia 2 es la que va por debajo de la trama, contándose como una especie de misterio. Al final, en el cuento clásico, esta segunda historia emerge como una sorpresa o como una especie de epifanía. Pero en el cuento moderno, esta historia 2 nunca se resuelve, siempre permanece debajo de la trama. Esto es una de las características que tanto Ricardo Piglia como Lauro Zavala señalan como muy particulares del cuento moderno, y es justamente lo que va a pasar en los cuentos de Amparo Dávila. Para hablarles también brevemente de esto, les voy a poner dos ejemplos. Uno es el cuento muy conocido del huésped y el otro cuento se llama Alta Cocina. En el cuento del huésped, una mujer que está casada y tiene un matrimonio, digamos, como muy infeliz, recibe a su esposo y su esposo le lleva justamente a un huésped. La mujer siente terror de este huésped, pero el chiste del cuento es que nunca se nos cuenta quién es este huésped o qué es este huésped. Digamos que la cuestión permanece indeterminada y no sabemos si de verdad se trata de algo terrorífico o es la imaginación de la mujer. En el cuento de Alta Cocina, el narrador es un personaje que recuerda cómo todos los domingos en su casa preparaban un guisado tradicional cuyo ingrediente es una especie como de animal, tiene ojos, grita cuando lo meten a la olla, pero igualmente tampoco sabemos de qué se trata. Justamente esta particularidad de ser un texto indeterminado ha provocado que en la actualidad existan por lo menos dos vertientes académicas que intentan, digamos, como trabajar los textos de Amparo Dávila a partir de ciertas perspectivas. La primera es la perspectiva del feminismo, que obviamente es mucho más contemporánea, pero que encuentra en los cuentos de Amparo Dávila que estos personajes femeninos viven en un ambiente opresivo, en donde son oprimidas justamente por estos elementos socioculturales del heteropatriarcado y que son empujadas a un límite de opresión y de silencio en el que justamente aparece lo fantástico, pero más como una respuesta, digamos, en ese sentido psicológica. Es decir, es tanta la opresión que experimentan estos personajes que se va a revelar en una aparición psicológica. La otra corriente crítica es aquella que relaciona más los cuentos de Amparo Dávila con los subgéneros de la fantasía y del terror. Para esta corriente, digamos, es importante relacionar la obra de Amparo Dávila con la corriente literaria anglosajona. Recordemos un poco brevemente también que en México no fue muy usual el género de la fantasía y menos el del terror.
lo cual no es el caso en la literatura inglesa o en la literatura estadounidense. Entonces, esta corriente de interpretación va a tratar de relacionar también los cuentos de Amparo Dávila con esta otra literatura, y justamente nos va a decir que existe la posibilidad de que en sus cuentos efectivamente algo extraño, algo sobrenatural esté ocurriendo. Desde mi punto de vista, y debido a esta indeterminación estructural de sus propios cuentos, a mí me parece que ambas lecturas son posibles y que efectivamente los personajes, tanto los personajes femeninos como los personajes masculinos que aparecen en los cuentos de Amparo Dávila, están oprimidos efectivamente por el heteropatriarcado, ¿no? En el caso de los personajes masculinos, lo que vamos a ver son personajes preocupados por tratar de cumplir la norma de género que se les ha asignado, la cual es convertirse en proveedores. Entonces estos personajes van a estar preocupados por ganar dinero para poder tener una relación íntima con una mujer. Y del otro lado, pues es cierto también que hay una especie de irrupción de lo sobrenatural en sus cuentos, que si es negada de plano, pues de alguna manera se le quita un poco el chiste también a su literatura. Entonces, bueno, pues yo los invito a que se acerquen, que compren este libro de Cuentos Reunidos de Amparo Dávila, publicado por el Fondo de Cultura Económica, en donde van ustedes a encontrar los 4 libros de cuentos que ella escribió: Tiempo Destrozado, Música Concreta, Árboles Petrificados y el último, Con los Ojos Abiertos. Espero que les haya gustado este video, que se interesen por la autora, que me manden comentarios si les gustó, si ya la conocían, si me recomiendan a otra autora o autor que escriba semejante, y bueno, pues que nos veamos pronto. Les mando un saludo y que estén bien.